Bueno, vamos entonces a continuar con esta parte de las eh, de los glucolípidos y vamos a ver una enfermedad que quiero darle importancia, pues debido como a algunos de los hallazgos que yo he hecho en mis investigaciones y básicamente es porque vamos a ver la enfermedad de Fabry. Entonces voy a ahí a parar el... Madre mía. Voy a apagar la cámara. Bueno, entonces vamos a ver entonces ahora una enfermedad que es conocida como la enfermedad de Fabry, también se conoce como la enfermedad de Fabry-Anderson. Básicamente va a ser por una disminución en una enzima que es la alfa-galactosidasa. Pero me apresuro a mencionarla aquí porque entonces resulta que esta enzima puede tener dos sustratos. Uno que son los globotriacil ceramida, por eso también incluso en textos o en artículos anteriores pertenecía a las enfermedades que están relacionadas con el metabolismo de los globósidos y su producto nos va a dar las lactoceramida, que finalmente pues van a seguir toda esta vida hasta conformar ceramidas y esfingosina. Recordemos que estos lípidos son muy importantes a nivel del sistema nervioso. Pero también tenemos que si tenemos digalactoceramida en presencia de la alfa-galactosidasa, vamos a producir entonces galactoceramida y pues dependiendo el rumbo que tome se puede convertir entonces en ceramida, o sea, irse por esta vía para la producción de esfingosina. Bien, entonces tenemos aquí en esta gráfica que ya habíamos visto, también pues como los dos puntos donde está la enfermedad de Fabry. Entonces la enfermedad de Fabry, Fabry fue quien la describió, fíjense que fue a principios del siglo pasado donde se describió esta enfermedad. Eh, la describió el doctor Fabry, que era un dermatólogo, y él hizo los hallazgos que vamos a ver durante esta parte del tema, que es los angioqueratomas. Entonces él los describió como unas hemorragias papulosas púrpura y que posteriormente fue pues como lo que se definió como las angioqueratomas. Entonces él fue el primero en describirla. Bueno, estas enfermedades hacen parte es del metabolismo de los glicoesfingolípidos. Recuerden que en la otra parte de la clase hemos hablado, ¿cierto? La disparidad que hay o que ha habido, ya hoy en día sabemos que hablamos de estas grandes macromoléculas, pero son macromoléculas que están compuestas por una parte de ácidos grasos, ¿cierto? Una parte lipídica y tenemos algunos entonces polisacáridos o oligosacáridos, ¿cierto? Que son como parte de la estructura química, ¿cierto? Entonces, como vimos, nosotros hoy estamos viendo los gangliósidos y ubicamos a Fabry
en esa parte o en esa interfase porque hace parte de los gangliósidos precursores de los cerebrósidos, ¿cierto? Pero también está en la parte donde están los esfingolípidos. Bien, entonces recordemos que un glucoesfingolípido básicamente va a estar compuesto por ceramida y esfingosina, y dependiendo el residuo de ácido graso que tenga vamos a tener el nombre. Recordemos que dentro de las clasificaciones pues tenemos, ya hemos visto los mucopolisacáridos que fue en la parte anterior. Vimos también enfermedades que tienen que ver con el depósito de glucógeno, ¿cierto? Hay otras enfermedades que desafortunadamente no alcanzamos a ver en este curso, que son glicoproteinosis, donde están, por ejemplo, las fucosidosis, manosidosis, mucolipidosis, que ya vimos una de ellas, que es la cialosidosis, por eso hago la presentación de esta diapositiva, pero aquí, y por eso la pongo de última en intersección con la siguiente clase, que van a ser las glucocerebrosidosis, porque pertenecen a los glucocerebrósidos, ¿cierto? Entonces, básicamente la enfermedad de Fabry está dentro del grupo de enfermedades que se conocen como esfingolipidosis, y eso sigue siendo presente, ¿cierto? Pero yo pues como por cuestiones metodológicas lo hago entre esa intersección entre los ganglios, los gangliósidos y los glucocerebrósidos. Al igual que lo hicimos entre los mucopolisacáridos, los carbohidratos y los lípidos. Bien. Entonces vamos a ver la enfermedad de Fabry. Esta enfermedad literalmente se conoce también como la enfermedad de Anderson-Fabry, pues por los investigadores que han descrito la enfermedad, pero comúnmente lo más conocido es la enfermedad de Fabry. Pero también la conocemos clínicamente como el angiokeratomas corpus diffusum, ya vamos a ver por qué, o lipidosis hereditaria, o deficiencia de alfa-galactosidasa, o la deficiencia del GAL. Aquí hay un error porque estas son con mayúscula. Y la deficiencia de la ceramida trioxidasa también pues han sido sinónimos de esta enfermedad. Básicamente la enfermedad se da por un acúmulo de depósitos de estos lípidos o de estos glucolípidos o esfingolípidos por la deficiencia de una enzima que es la beta-galactosidasa. Como les dije, desde el siglo XIX fueron descritos, a finales del siglo XIX, fueron descritas por Fabry y Anderson, ambos, ¿cierto? Básicamente Fabry fue el que nos dio hizo la descripción de esos angiokeratomas, pero hoy en día sabemos que es una lipidosis, pero muy importante este punto que viene acá y que quiero que me pongan atención y lo pregunto con énfasis en el parcial, porque esta es una enfermedad que es ligada al X, ¿cierto? Recuerden que cuando vemos las enfermedades o los rasgos de genética mendeliana que están ligados con el cromosoma X, lo que se menciona es que las mujeres portan la enfermedad porque tienen 2X y los hombres padecen la enfermedad. Pero hoy en día ya está cambiando esto y el máximo ejemplo de esto es de esta enfermedad huérfana, de este error innato del metabolismo que es la enfermedad de Fabry. Ya se sabe que afecta más a hombres que mujeres, obviamente porque es ligada al X, ¿cierto? Pero también se ha visto en mujeres. Lo que pasa es que en las mujeres las manifestaciones clínicas no son tan severas, pero como no son tan severas, las devastaciones que hacen la enfermedad a largo plazo
son las que hacen el diagnóstico, ¿cierto? En las mujeres el daño ya a nivel del riñón o del sistema nervioso o de otros órganos, que es lo que hace que sea como tan preocupante, y por eso la enfermedad Fabry ha sido una de las que son propuestas para diagnóstico en el tamizaje neonatal, porque en la medida en que se haga un diagnóstico a tiempo, se empieza el tratamiento. También la enfermedad de Fabry es una enfermedad, como vamos a ver, que tiene alternativas de terapia, tiene enfermedades de terapia de reemplazo enzimático, y no solamente una, sino varias moléculas. Tiene el miglustat, que es chaperona, que también se utiliza. Entonces, todos estos criterios hacen de que sea un muy buen candidato para que sea incluido en el tamizaje neonatal. Entonces, lógicamente, la expresión del gen se da en el cromosoma X. Recuerden que las mujeres, las hembras, tienen XX, entonces pues hay un gen que los compensa, sin embargo pueden presentarse las manifestaciones de la enfermedad. Bueno, no dije una de las introducciones, bueno, lo voy a aprovechar para decir acá, y es que ¿por qué hago tanto énfasis y hablo más detalladamente de esta enfermedad que otra? Porque en las investigaciones que yo he hecho, encontré en el proyecto que actualmente estoy haciendo de pesquisa de pacientes con enfermedades huérfanas, que en un municipio que queda más o menos a 1 hora y media de Medellín, que pertenece al oriente antioqueño, que es el municipio de La Unión, tenemos 22 pacientes con enfermedad de Fabry diagnosticados, caracterizados, muchos de ellos con con la terapia de reemplazo enzimático, utilizan la DETA, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y no todos son de la misma familia. Todas las que yo conocí directamente son mujeres, están con su terapia de reemplazo enzimático, pero hay que resaltar que estos 22 pacientes son oriundos de un municipio de 23.000 habitantes, o sea que es una enfermedad que es endémica para estos pacientes. Se han descrito más o menos unas 260 variantes genéticas. Aquí les dejo para que recordemos un poquito la parte ligada al X, ¿cierto? Y la probabilidad de que se herede la enfermedad. Eso va a depender del genotipo de la madre, ¿cierto? O si es el padre o la madre el que porta la enfermedad, pero eso pues ya lo vimos, ustedes lo repasan. Entonces, básicamente la enzima que tiene el problema es entonces la alfa glucosidasa. Entonces esa alfa glucosidasa ya vimos entonces que tenemos como dos isoformas, que es la A y la B, pero igual produce la enfermedad de Fabry, ¿cierto? Y entonces básicamente lo que vamos a tener es que el acúmulo de estos lípidos, recuerden que lo vimos en dos partes, específicamente se conocen como globotriacilceramida, que básicamente está compuesto por ceramida, glucosa, galactosa, ¿cierto? Más el ácido graso. Y entonces el acúmulo de estos globotriacilceramidas es lo que va a producir todas esas manifestaciones que podríamos resumir acá. O sea, básicamente está, por obvias razones, como lo vimos en las otras enfermedades, estos lípidos complejos hacen parte del sistema nervioso. Entonces básicamente se hacen manifestaciones del sistema nervioso,
¿cierto? Dolores que son en extremidades, en abdomen, extremidades superior, inferior, etcétera. Ahorita vemos en detalles. Eh, una de las manifestaciones que incluso se ha propuesto que es patognomónica con la enfermedad, que son los angioqueratomas, ya los vamos a conocer. Estos triacilceramidas se pueden acumular a nivel de la córnea, entonces pueden producir opacidad corneal, pero pérdida de la audición también, pero los tres que deben prender alarma y que nos deben incitar a pensar y sospechar en esta enfermedad son las afecciones que tienen a nivel de los riñones, del corazón y del cerebro, porque pueden hacer ahí tienen una proteinuria y una hematuria importante que los puede llevar incluso a un daño irreversible del riñón, manifestaciones hipertróficas ventriculares y accidentes cerebrovasculares. Ya vamos a detallar cada uno. Entonces, las manifestaciones clínicas en esto no tenemos como, no es como muy claro si hay Fabry tipo 1, tipo 2, no. Lo que podemos hablar es las manifestaciones clínicas, cómo se van presentando. Traigo esta diapositiva que fue hecha por Jane Simon, hoy en día hace parte de Sanofi Company, pero que me parece muy útil y por eso nunca la he cambiado, porque es una forma claramente de definir la enfermedad, porque nunca la enfermedad se va a dar con un inicio o una instauración de la enfermedad con una manifestación de una insuficiencia renal. No, y esto es lo que más me importa que les quede la clase, porque los niños se van presentando desde la niñez manifestaciones que van migrando hacia las otras manifestaciones clínicas que finalmente se convierten en una insuficiencia renal, en una complicación neurológica y en una enfermedad cerebrovascular. Ojo, estas manifestaciones, desafortunadamente por el desconocimiento que tenemos de estas enfermedades, es como finalmente se reconocen las enfermedades, es decir, no en esta parte de acá. Bien, entonces, esta es una enfermedad que tiene un compromiso multiorgánico, ¿cierto? Él va dañando los órganos, él se va empezando. Bueno, entonces empecemos en los niños, ¿cierto? Se empiezan a ver problemas de que los niños tienen intolerancia al frío o al calor, tienen algunos problemas psicosociales, presentan crisis de dolor o incluso pueden tener el dolor permanentemente, tienen acroparesias, ya vamos a ir viendo y detallando cada una de esas cositas. Básicamente sienten sensación de que los queman o que les ponen hielo. Tienen hipohidrosis, ¿cierto? Que es una reducción de la sudoración, opacidades corneales y del cristalino, fiebres recurrentes. Y si vamos a detallar algunas cositas. Entonces, fíjese que se van presentando problemas incluso del sistema nervioso. O sea, tenemos los problemas psicológicos, tenemos el problema de las neuropatías periféricas, el dolor ardiente, que los queman o que les ponen hielo, crisis de dolor, o sea, episódicos graves se pueden presentar en las extremidades superiores o inferiores, pero podemos incluso se han reportado niños que hacen una progresión de la enfermedad muy rápidamente, ¿cierto? Pero fíjese que aquí tenemos unos que están remarcados y otros que están como grises, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son los que se van dando a medida que va avanzando la enfermedad.
Es decir, cuando estamos pequeños, ellos pueden tener los angioqueratomas, pueden tener la fatiga, los temas psicológicos, pueden incluso tener retraso en el crecimiento, la hipohidrosis que se da en resequedad en la piel, intolerancia al calor, al frío, al ejercicio, etcétera. Pueden presentar dismotilidad a nivel gastrointestinal, calambres abdominales, diarrea, inflamación, náuseas, ¿cierto? Bueno, y luego esto va avanzando. Entonces, fíjese que en los adolescentes ya podemos tener los problemas gastrointestinales, ya pueden aparecer los angioqueratomas, la fatiga, como lo vimos, y ya el desarrollo de lo que vemos que es, en la parte adulta. Entonces, podemos decir y casi que para los futuros estudiantes que sean cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, llamarles la atención sobre la sospecha de esta enfermedad. Recuerden que estas enfermedades son interdisciplinarias, pero como son enfermedades que son crónicas, que los van a ir discapacitando, hay que pensar en que hay algunas manifestaciones que les pueden hacer sospechar en su consulta. Como les decía, los angioqueratomas, que ya los vamos a ver más en detalles, que son como esas hemorragias que hacen pápulas púrpuras, ¿cierto? Son patognomónicas con esta enfermedad, o sea, que usted ve un angioqueratoma, sospecha de enfermedad de Fabry. Ya entonces pueden ir desarrollando la enfermedad renal, una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y la hipertrofia ventricular. Miren esto, que es otra diapositiva que me ayuda mucho, me gusta mucho porque los ayuda mucho a ustedes como en lo que es el diagnóstico de la enfermedad, la progresión de la enfermedad y cómo usted, dependiendo la edad de su paciente, usted puede ir sospechando de esta enfermedad. Lógicamente que hay algunos que son que les van a ayudar mucho, como son los angioqueratomas o como son esas manifestaciones que están en los primeros años de vida, y a los cuales yo los invito a que estén muy sensibles a ellos, porque son los que van a prevenir, si se les coloca la terapia de reemplazo enzimático, a que desarrollen esa enfermedad renal, esa enfermedad del sistema nervioso y la enfermedad de cardiovascular. Sí. Bueno, aquí les presento los angioqueratomas. Estos angioqueratomas, bueno, se pueden presentar en muchas partes, ¿cierto? Como lo vamos a ver, aquí los vemos, por ejemplo, están en la parte cercana al pubis, en la ingle, incluso aquí tenemos angioqueratomas a nivel genital. Podemos tenerlos en las caderas, o se puede notar sobre todo en el pliegue que hay entre la cadera y las piernas. Se pueden presentar en las comisuras de los labios o incluso en los labios, en el ombligo, en el abdomen, en el área del ombligo también podemos encontrarlos. Aquí vemos incluso, esta es la región que les decía, en este pliegue, incluso hay algunas fotografías que muestran en los niños que se empiezan a ver esos angioqueratomas alrededor del ano. Entonces hay que empezar a sospechar de eso. Este ya es un adulto que tiene incluso angioqueratomas en el pecho, o como los vemos aquí en los párpados. Este es un niño que tiene estos angioqueratomas. Afortunadamente, digo afortunadamente porque cuando son tan difusos como vemos acá, esto es lo que se haría haciéndole un corte a la piel.
cuando son tan difusos no se sospecha, ¿cierto? Este niño que los presentó de una manera importante, se avanza, se estudia y se hace el diagnóstico. Tenemos, además de los angioqueratomas, esas opacidades corneales que tienen esta forma característica, ¿cierto? En formas radiales, y también se puede presentar como una especie de varices a nivel de la auscultación del fondo de ojo. En la literatura se propone que hay unos dismorfismos faciales, básicamente donde hay como un aumento, sobre todo en la parte nasal y de los labios, donde es prominente. eh, Hay que evitar entonces que lleguemos a todas estas manifestaciones que se presentan en el adulto, que son la parte cerebral, donde ya puede haber una diseminación vascular multifocal, ¿cierto? Que es la que lleva una serie de manifestaciones del sistema nervioso central, hemiparesia, vértigo. Las, estos pacientes, muchos de ellos presentan alucinaciones, pueden escuchar cosas. Eh, para la parte de las manifestaciones de los nervios periféricos, incluso se han hecho estudios y algunas aproximaciones a la descripción de por qué aparecen esas acroparesias, es decir, esas sensaciones de que los chuzan, los queman, les ponen hielo, ¿cierto? Incluso pueden las causantes de lo que se llaman las crisis de Fabry, que son básicamente crisis de dolor severa, sobre todo en extremidades superiores e inferiores, a nivel del abdomen, ¿cierto? Pueden llegar incluso a presentar disautonomía, y el 10% de los pacientes no tienen dolor. ¿Qué nos dice la literatura? Entonces, básicamente se ha descrito incluso algunas interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, cómo hay unos receptores a nivel del exón, ¿cierto? De la célula nerviosa, que va a modular, ¿cierto? Toda esa parte bioquímica, molecular, de neurotransmisores, ¿cierto? Que es lo que va a llevar a que sea una enfermedad de una manifestación neurológica periférica tan fuerte, de unos dolores tan fuertes, ¿cierto? Donde están implicados, pues básicamente, mmm, puede llevar hacia un daño irreversible del sistema nervioso, ¿cierto? Del sistema periférico. Por eso, pues debido a como toda esta parte que pues no se las voy a hablar aquí, que es bellísima, los invito a que vean este artículo porque es muy, muy bonito, ¿cierto? Donde nos explican todo lo que sucede, que es el responsable de ese dolor, responsable de las acroparesias. Por eso estos pacientes sienten que los queman, que los ponen en hielo, tienen dolores generalizados, a nivel de las articulaciones, a nivel de la espalda, de los músculos, problemas psiquiátricos. Básicamente entonces tenemos de que esa acumulación de estos glicoesfingolípidos nos van a llevar a que todo esto se filtra, pues obviamente por el riñón, por eso se elimina a través de la orina, ¿cierto? Y eso va a empezar a dañar las células renales. Inicialmente lo que se va a ver es que va a haber una acumulación de estos glicoesfingolípidos a nivel renal. Esto es
al inicio de una enfermedad, y esto es en lo que puede terminar un riñón, que es lo que debemos evitar. En la segunda fase del problema renal podemos empezar a encontrar proteinuria, hipertrofia de podocitos y una glomeruloesclerosis. Y en la tercera fase, que es la que debemos evitar y por la cual los invito a que busquemos y tratemos de ayudar a estos pacientes a hacer un diagnóstico temprano para que tengan su terapia de reemplazo enzimático. Entonces ya en esta tercera etapa ya tenemos entonces que puede llevar a una falla renal, ¿cierto? Y pues obviamente eh, de no tener un trasplante, ¿cierto? O la vía de atención incluso puede llegar a ser mortal. Muchos de estos pacientes entonces son diagnosticados en esta fase temprana y entonces pues se les hace diálisis, son candidatos a trasplantes, sobre todo cuando ellos no, el clínico, el nefrólogo, el neurólogo no llega a sospechar que haya este tipo de enfermedad eh, y pues igualmente empieza a afectar otros órganos o puede ser concomitantemente, ¿cierto? Como lo vimos en las otras diapositivas, igualmente en el corazón va a haber esta acumulación de estos glicosfingolípidos y a nivel del corazón entonces va a haber una cardiomiocitosis, ¿cierto? Una acumulación de estos GL3 a nivel de los cardiomiocitos, endotelio vascular. Luego va a empezar a haber algunas manifestaciones con hipertrofia y fibrosis endocárdica. Y finalmente, pues cuando hacen ya una falla cardíaca o una arritmia sostenida, ¿cierto? Que ya pues puede convertirse en un problema irreversible, ¿cierto? Porque entonces ya hay unas infiltraciones a nivel de las estructuras cardíacas, hay una valvulopatía porque se presentan insuficiencias valvulares tempranas, entonces hay arritmia, isquemias y pues infartos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Con el dosaje. Aquí en Colombia, como tenemos los tratamientos, incluso los laboratorios que ofrecen la terapia en sus programas que tienen con pacientes o con algunas asociaciones de la población civil, fundaciones, organizaciones, ¿cierto? Hacen la interfase para ayudar a hacer ese diagnóstico y básicamente lo que se hace es lo que se conoce como el dosaje de la enzima, o sea, de la medición de la actividad enzimática. Aquí hay un punto muy importante. Por los protocolos que se han desarrollado, entonces, el diagnóstico para los hombres, recuerden que el IGAL X se hacen con la medición de la actividad enzimática, una disminución de la actividad enzimática que básicamente se hace pues por gota de sangre seca, lo que hemos visto, ¿cierto? En papel filtro. Una vez da positivo, pues se hace la confirmación en leucocitos y en mujeres no solamente es la medición de la actividad enzimática, sino además de eso el genotipo. Bueno, miremos el tratamiento. Entonces, los tratamientos, espérate que esto me quedó como al revés, pero bueno. Entonces, los tratamientos básicamente están basados, uno, en las terapias específicas que son las terapias de reemplazo enzimático, las terapias con chaperonas y dos, las terapias que son pues paliativas, es decir, para el problema renal, para los
problemas cardíacos, pues para los problemas que se vayan presentando, entonces los medicamentos que de los órganos o tejidos que estén afectados. Pero por eso es tan importante y que ojalá esto se incluyera dentro del tamizaje neonatal, y sabiendo que tenemos una población importante en Colombia con esta enfermedad, entonces que se diagnosticara a tiempo. Recuerden que las terapias de reemplazo enzimático no quitan las manifestaciones que ya ha desarrollado. Por ejemplo, si ya hay un daño importante a nivel cardíaco, a nivel renal, la terapia de reemplazo no va a reponer ese daño. Pero si para la enfermedad, pues o disminuye todas esas manifestaciones hasta el punto donde se empieza la terapia de reemplazo enzimático. Muy importante, uno de los problemas y barreras que tenemos acá, ¿cierto? Por el sistema de salud, a veces estos medicamentos no se dan con la regularidad, no se tienen que aprender nada de estos esquemas, sino que se los coloco porque es la manera como pues se colocan cada 2 semanas, ¿cierto? Cada 15 días. Y entonces, pues a veces por el sistema de salud no es cada 15 días, sino cada 3 semanas o cada mes, y de esta manera, pues el medicamento no funciona como tal, ¿cierto? Recuerden que la terapia de reemplazo enzimático es que se está literalmente se coloca la enzima que va a hacer su función. Entonces, estas son por funciones intravenosas. Tenemos dos tipos, una que es Fabracime y otra Replegal. Una es de Sanofi Company, la otra de Shire y Takeda, ¿cierto? Y una es la alfa galacidasa, ¿cierto? Y la otra es la beta galacidasa, ¿cierto? Unas fueron de humanos y las otras de hámster, como ya habíamos visto por allá arriba. Básicamente lo que está haciendo esto es entonces colocarla encima. ¿Cuál es la diferencia de dos? Es como el origen, y hay un puntico que es importante y es la administración, ¿cierto? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? No, en la literatura ha mostrado que, por ejemplo, la agalacidasa beta parecería funcionar pues mejor, y pues eso básicamente va a depender de la oferta que tienen los pacientes, ¿cierto? Y de los programas de pacientes en los que se incluye. Los pacientes, por ejemplo, de la Unión están con esta, que es la de Shire, ¿cierto? Bien. ¿Qué vamos a obtener con esta administración? Pues va a haber una disminución de la globacilceramida, ¿cierto? El GL3, del glucoesfingolípido. Esto va a llevar entonces en que se disminuyan todas las manifestaciones, desde las neurológicas, disminuyen considerablemente el dolor, incluso en algunos desaparece, va a mejorar obviamente la calidad de vida, y realmente hasta el momento pues no se han notado efectos adversos con la administración. Ay, espere que me ve, y aquí porque, ay, no puede ser. Espere un momentico porque quería hablarles de lo de las chaperonas. Aquí está. Muy bien. Entonces, y tenemos el tratamiento con chaperonas, que básicamente es un medicamento que va a ayudar a que funcione mejor la enzima, ¿cierto? Entonces, si bien
aunque, a ver, es experimental, pero realmente lo están administrando en muchos pacientes, ¿cierto? Y lo que se ha visto es que mejora pues el desarrollo de las lesiones renales, cardíacas, cerebrovasculares. Entonces, pues básicamente ustedes saben que las chaperonas son esas proteínas que van a ayudar al funcionamiento de, de la proteína a la que funciona la chaperona. En este caso es una proteína de acción enzimática que lo que va a aumentar es o a mejorar es la glicosilación y el tráfico de estos lípidos. Esa se conoce como el migalstat, lo tenemos en nuestro país. Bueno, y muy importante esto que es la parte de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones, ONGs, porque realmente ellos son los que han ayudado al desarrollo de todas estas terapias, están con los programas de salud los programas, perdón, que tienen para la determinación y el manejo de las pruebas diagnósticas que permiten hacer el diagnóstico de la enfermedad. Por favor, no olviden cuando tengan sospecha, eh, busquen a los grupos que están encargados aquí en Colombia de hacer eso. Eh, Obviamente me pueden llamar a mí para que hagamos la conexión con las entidades que hacen el diagnóstico. En Colombia, estas pruebas se hacen totalmente gratuitas, es decir, no tienen que entrar dentro del sistema de salud para hacer el diagnóstico. Incluso muchas veces los grupos de apoyo que hacen eso ayudan a gestionar dentro del sistema de salud para pues todo lo que esté relacionado con la administración del medicamento. Bien, tuve noticias de que vamos a tener por Chiesi, que es una multinacional italiana, el próximo año vamos a tener la que ellos ofrecen también. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No puede ser.